que es que un acto eleccionario es utilizado para llevar adelante un golpe de efecto publicitario. Ayer la democracia fue manipulada para obtener un resultado publicitario. Por eso hoy estamos enfrentados a esta inédita situación que significa que pasado ya casi 24 horas del acto electoral no se conocen en definitiva los resultados electorales del principal distrito del país. Hay que subrayar que esto ha ocurrido en un gobierno que por primera vez ha tenido la responsabilidad de supervisar un acto electoral y que ha terminado con este enchastre que significa que alrededor de 1.500 mesas de la provincia de Buenos Aires no fueron incorporadas al escrutinio provisorio. Esto no registra ningún precedente. Va de suyo que hubo una manipulación intencionada que ustedes mismos pueden haber seguido a lo largo del día de ayer, porque era muy grosero, muy evidente. Primero se instaló una cifra ficticia que hablaba de un triunfo del candidato oficialista, se la congeló durante varias horas, secuestrando el resto de los datos vinculados al proceso electoral, se le dio espacio en ese interín al presidente de la Nación para que montara un show publicitario, con el mago sin dientes incluido, donde quiso demostrar lo que no podía demostrar con los datos objetivos de la elección, que habían obtenido un triunfo contundente. Pero ustedes habrán advertido que en esa euforia el presidente y la gobernadora en ningún momento hicieron mención al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. El presidente hizo una larga lista de agradecimientos de aquellos distritos donde Cambiemos había triunfado, pero omitió puntualmente de la provincia de Buenos Aires. Y lo hizo porque ellos ya sabían que estaban manipulando la información. Ellos tenían conciencia de que habían perdido la elección en la provincia de Buenos Aires. Por eso, tanto el presidente como la gobernadora en ningún momento hicieron referencia a la elección, sin desmedro de la importancia que tienen el resto, más importante de la jornada de ayer, a lo que podríamos calificar el clásico de la jornada. Eso lo dejaron aparte, porque sabían que estaban perdiendo la elección en la provincia de Buenos Aires y que eso no les servía al golpe de efecto publicitario que, manipulando las reglas de juego de la democracia, estaban llevando adelante impúdicamente. Una vez que terminó el show del presidente, entonces empezaron a fluir los datos reales. Ustedes recordarán que nosotros ayer, varios candidatos a legisladores, en distintos momentos dijimos que esa era una fotografía falsa, la de ese montaje publicitario y festivo, y que iba a aparecer la verdad. Y efectivamente esa fotografía se fue diluyendo y fue apareciendo la verdad después que terminó esa fiesta y empezaron a llegar los datos genuinos de las mesas. Por eso la velocidad con que se descontó la supuesta ventaja de Bullrich sobre Cristina Kirchner. Era una velocidad inusitada, precisamente porque habían retenido los datos que le daban el triunfo a Cristina Kirchner. En cualquier proceso de carga de datos, eso actúa como serrucho, si no se retienen datos deliberadamente de uno de los candidatos. Se hace una carga, uno sube, otro baja, va oscilando. Desde el momento que empezaron a conocerse los datos, siempre, permanentemente, empezó a crecer Unidad Ciudadana sin solución de continuidad, porque eran los datos que habían retenido deliberadamente para poder montar el show y la fiesta. Cuando en un punto la afluencia de esos datos descontó la diferencia que habían inventado para dar el golpe publicitario, volvieron a paralizar la carga de datos. En este caso decidieron retrasarla
hicieron ir data enter del correo, dejaron solamente el 20% del personal, naturalmente tenían mucho más trabajo para llevar adelante y la carga se fue haciendo más lenta, y trataron de dar la sensación de que todavía mantenían una ventaja. Pero al final no pudieron sostener la mentira. Y entonces decidieron arbitrariamente, sin que se conozca cuáles son las razones que los motivaron, sin que lo comunicaran a los apoderados de los partidos políticos, algo que elementalmente tendrían que haber hecho, decidieron paralizar definitivamente la carga y dejar aproximadamente 1.500 mesas afuera de los cómputos. Esto tampoco tiene precedentes. Estamos hablando de 1.500 mesas. Eso significa alrededor, tomando en cuenta el porcentaje de asistentes a la elección, estamos hablando de alrededor de 300.000 votos que han quedado afuera del escrutinio provisorio. Ellos hablan de un empate técnico, pero dejaron afuera el cómputo de 300.000 votos, que después, en todo caso, Graciana va a detallar y va a demostrar con mucha precisión cómo ha sido la manipulación para que esos 300.000 votos no influyan en el resultado final. Entonces, concretamente, el gobierno decidió usar la democracia para montar un show publicitario. Esto degrada el proceso democrático en Argentina, es sumamente grave, no solamente nos afecta a nosotros como fuerza política, en primer lugar afecta a los ciudadanos tienen el derecho de saber dónde fue a parar su voto, afecta al resto de las fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral. Hay fuerzas, por ejemplo, de izquierda que pueden estar disputando en este momento el mínimo indispensable para ver si pueden ingresar en la distribución de legisladores. Y pone de manifiesto que ese plebiscito que el gobierno promovió alrededor de su gestión terminó en un fracaso para ellos, porque lo que no quiso reconocer el presidente y la gobernadora, y por eso manipularon la información, no solamente es el triunfo de Unidad Ciudadana, sino el hecho de que 2 de cada 3 bonaerenses votaron en contra del ajuste. Y esto conlleva la necesidad del gobierno de revisar sus políticas económicas y sociales. Y además conlleva la necesidad de que la gobernadora de una vez por todas vuelva a gobernar en vez de jugar de suplente de un candidato que no pudieron mostrar a lo largo de toda la campaña electoral. Sobre todo en una provincia que explota de problemas en los hospitales, en los tribunales, en las escuelas, de pequeñas y medianas empresas que cierran constantemente. Entonces, se ha producido un hecho serio, un hecho grave. Nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad, con mucha tranquilidad, no vamos a hacer los shows que ellos hacían en el pasado en relación a hacer denuncias indiscriminadas de fraude. Lo único que reclamamos es que se conozca el resultado de esas 1.500 y pico de mesas, porque estamos absolutamente convencidos de que ese resultado es la realidad. Y vamos a defender, a través de los apoderados, todos y cada uno de los votos, todos los días que hagan falta hasta que se llegue a la verdad. Aquella verdad que anunciamos ayer en el centro de cómputos nuestros, cuando dijimos que la fotografía que estaban mostrando era un montaje publicitario y mentiroso. Así que bueno, los dejo con quienes me acompañan y eventualmente ustedes pueden formular preguntas. Gracias. Sí, buenas tardes y muchas gracias por estar acá. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Les agradecía por estar acá. La verdad es que comparto lo que dice Leopoldo. Es una lástima que estemos hablando de esta situación realmente de trascendencia institucional en la cual se han manipulado tanto los datos de la elección como la información de la elección. Leopoldo ha descrito muy bien la manipulación de la información para generar un spot publicitario. La democracia es algo más que un spot publicitario, algo que el actual gobierno debería entender. Yo les voy a dar algunos datos que van a permitir ver cómo se manipularon los datos. Tiene que ver con que hoy, habiendo pasado más de 24 horas desde el cierre de las elecciones, no conocemos a ciencia cierta el resultado final de la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país.
Y no solo no lo conocemos, sino que ha habido en la carga de los datos una manipulación que aún hoy ha dejado las huellas. Las huellas están en la propia página del gobierno. Para darles una idea, supuestamente la elección, el escrutinio, se ha detenido alrededor del 95% del total de votos. Este 95% tiene una caprichosa conformación cuando uno empieza a desagregar. Para darles una idea, los lugares donde la Alianza Cambiemos hizo una buena elección tienen porcentajes de carga superiores al 95%. Si me tienen un poco de paciencia, les digo algunos. San Miguel tiene el 98%, San Isidro también el 98%, Vicente López el 97.5%, Bahía Blanca el 97%, General Pueyrredón el 95%. En aquellos lugares donde Unidad Ciudadana ha hecho una buena elección, que además coinciden con lugares con mucha más población, en la cual estos porcentajes incrementan el número de votos. Les doy un ejemplo. En Florencio Varela, el 92% está cargado. Ahí se paró la carga. En Berazategui, en el 90% se paró la carga. En Ezeiza, en el 92% se paró la carga. Datos los he impreso antes de esta conferencia. En La Matanza, el 94% se paró la carga. Todos datos que se dejaron de actualizar desde entre las 4 de la mañana y las 5 de la mañana de hoy. Y el último lugar, si puedo girar la hoja, claro. En José Cepaz, el 93% de los votos. Podrá observarse que la detención de la carga de los escrutinios tiene alteraciones que en su repetición hacen que claramente no sea una casualidad. Lo que ha habido es una alteración, una manipulación en la carga de los datos tendiente a construir una realidad ficticia, a sostener esta realidad ficticia, pero que en el registro electrónico del escrutinio ha dejado sus huellas. Estas son las huellas. Pero además esto no es menor. 24 horas después no sabemos, y no lo sabemos por decisión del actual gobierno, cuál es el resultado final de la elección. Elección reñida, por supuesto, sí, pero elección que merece para todos los bonaerenses, con independencia de aquellos que hayan apoyado o no a uno u otro espacio. Necesitamos saber, porque la democracia y las elecciones son el acto de trascendencia institucional más importante que tienen las elecciones, cuál es el resultado real. No lo tenemos por una decisión arbitraria, infundada y en términos democráticos francamente obsceno de manipular estos datos y no dárselos a la ciudadanía. Muy bien, estamos a disposición de ustedes. Vamos para el micrófono para hacer preguntas. ¿Pueden hacer alguna denuncia formal de esto o no van a salir de preguntas? Vamos a esperar el escrutinio definitivo y la confirmación de las maniobras que estamos denunciando a los fines de solicitar el deslinde, tanto de responsabilidades políticas, como creemos que le cabe al ministro Frigerio, como de las responsabilidades penales de funcionarios inferiores que fueron quienes dieron la orden y arbitraron los medios para que esta manipulación se produzca. Pero lo vamos a hacer cuando tengamos tengamos acceso a la totalidad de la información. Según las planillas que les proporcionaron los fiscales, Moro, ¿tienen alguna estimación de la diferencia que Unidad Ciudadana podría haber sacado en esas localidades en las cuales están situadas esas 1.500 mesas? Hablando de diferencias porcentuales, ¿no? De puntos porcentuales de diferencia a favor. Buenas tardes. Mirá, las diferencias son porcentuales y un número exacto respecto de eso no hay. Sí hay una clara tendencia que revierte el escueto margen que terminó con el escrutinio provisorio en un 95% escrutado, y la incidencia de lo no cargado claramente revierte ese resultado fijado a las 5 y pico de la mañana. Hola, ¿qué tal? Sí, en el comunicado que se difundió hace un par de horas, Cristina decía que no va a parar hasta que se cuente hasta el último voto. ¿Eso significa que van a pedir abrir las urnas? ¿Cuál es la modalidad? Mirá, la modalidad que corresponde por las normas reglamentarias establece que se hace un escrutinio definitivo.
que por lo que nos van a notificar todavía no ha pasado, arrancaría en el Teatro de la Plata el miércoles. La mecánica no implica, en principio, la apertura de urnas para contar los votos, sino las actas de escrutinio. Las actas se transfieren a un acta definitiva de escrutinio y, bueno, los apoderados de las diferentes fuerzas tenemos unidos de los telegramas de los fiscales de mesa y los fiscales generales, la posibilidad de discutir esa acta de escrutinio definitivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Federico Tártara, Red 92 y Diario de La Plata. Recién en conferencia de prensa, cuando se le consultó a los ministros acerca del porcentaje que faltó cargar, dijeron que eran telegramas que estaban ilegibles y que había errores de confesión. Uno, si se pone a pensar, son 5 puntos. Los que faltan, recién decían, 300.000 votos. ¿Puede ser que 300.000 votos estén dentro de este cuerpo de telegramas ilegibles o con errores de confección? A ver, en toda elección hay algunos telegramas ilegibles y algunos telegramas Sí, pero con por errores la de cantidad. confección. Lo que pasa es que la cantidad es anómala. Y no solo es anómala en cuanto al número, sino es anómala, en pocas palabras, tenemos, siguiendo la tesis que sostuvieron hoy en la conferencia de prensa, en San Isidro hay menos telegramas ilegibles y con errores de confección que en La Matanza. Es ilógico, digo, la sectorización de la información, amén de la anomalía numérica, la sectorización de la información demuestra claramente la maniobra. En concreto, han decidido que algunos telegramas son ilegibles y otros no son ilegibles. Y no casualmente decidieron que los que son ilegibles son aquellos donde Unidad Ciudadana sacaba una amplia ventaja en el conteo de cada una de esas mesas. Buenas tardes, acá Mariano Rinaldi. Me parece que en lo que ustedes están denunciando hay 2 cuestiones. Primero, el tema de cómo se fueron cargando los votos, que esto tiene un efecto mediático, según dijo el señor Moró, que dura anoche. Pero hay una segunda cuestión que es unos 300.000 votos que no se cargaron que definirían la elección. Y esto es otra cuestión, porque acá se está hablando del resultado de la elección. ¿Qué efecto tendría esto para ustedes? Porque a la larga se va a saber en el conteo judicial, ¿no? Bueno, a ver, en realidad es una pregunta que habría que hacerle al gobierno. Si ha sido necesario distorsionar la información de un proceso electoral democrático simplemente para buscar un efecto publicitario de corto plazo. Yo creo que lo que se intentó es evitar que los medios de comunicación, tanto audiovisuales como gráficos, titularan que había ganado la provincia de Buenos Aires Unidad Ciudadana con la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que esta fue la primera decisión que tomaron, evitar que esto ocurriera. Tratar de dormir, en términos literales, al pueblo argentino, que se fuera a la casa creyendo que el gobierno había ganado la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una segunda lectura en ese sentido, que es lo que pasó también en la provincia de Santa Fe, que fue exactamente lo mismo, con una diferencia. En la provincia de Santa Fe finalmente tuvieron que dar a conocer esta información, pero intentaron la misma maniobra con respecto a la lista que encabezaba o encabeza Agustín Rossi. Durante horas no cargaron los datos de la ciudad de Rosario, donde la lista de Rossi obtenía ventaja. ¿Por qué? Porque no le venía bien al show presidencial que dijo que habían ganado en todo el país, que es una afirmación relativa porque ha habido 24 elecciones y perdieron en 14 distritos, que se dijera que Unidad Ciudadana había ganado la provincia de Santa Fe, para dejar vendido el batacazo de Córdoba y no hablar del batacazo de Unidad Ciudadana en Santa Fe que le ganó a Cambiemos. Y entonces también manipularon la información en el caso de Santa Fe. Fueron en sintonía con la provincia. No querían que los diarios titularan que Unidad Ciudadana había ganado provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe. Que no sepan leer al pueblo no es una novedad, es una cuestión ideológica. No es una cosa rara que no hayan podido leer esas boletas o esos telegramas. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Hay relación directa con el tema del voto electrónico? Imaginemos esta hipótesis. Esta situación anómala se ha dado con el voto manual que permite distintas formas de auditoría y que, como está demostrado, su adulteración y su manipulación deja huellas.
Indudablemente, si tuviéramos el voto electrónico, en este momento sería un delito perfecto si existiese, porque habrían borrado informáticamente las huellas. Las huellas de la maniobra están por la certidumbre que da el sistema de voto que hoy tiene la Argentina. Y esto nos tiene que servir también para defender con más ahínco aquello que fue un triunfo de la democracia, y es que es un hombre, un voto, no vota una máquina. Acá Valentina Blasón para Crónica. ¿Dirigentes de otros partidos se comunicaron con ustedes para analizar lo que están manifestando? A ver, no que yo sepa, aunque sí algunos han expresado también su inquietud. Digo, nosotros vamos a defender no solamente los votos que fueron a respaldar a Unidad Ciudadana. Nosotros en esta tarea vamos a defender los votos de todas las fuerzas políticas. En realidad vamos a defender los votos de todos los bonaerenses, porque no es posible que los bonaerenses, a 24 horas de la elección, vean que su decisión fue secuestrada, congelada, eliminada temporalmente para encontrar un efecto publicitario. Entonces, nosotros vamos a defender todos los votos sin igual y hasta el último voto. Del mismo modo que ayer nos quedamos, y muchos de ustedes también, les pedimos disculpas, pero la responsabilidad no es nuestra, hasta altísimas horas de la madrugada nos vamos a quedar hasta el último minuto trabajando para defender hasta el último voto. Porque además, miren ustedes la importancia que tiene, hoy lo hablábamos, un voto. Supongamos que esta elección se ganó por un voto. Ese voto significa 2 senadores, significa legisladores, significa diputados. Un solo voto. Por eso no se puede cercenar un voto por un afán publicitario. ¿Qué tal? Matías Coronel, Canal 26. Moviéndonos un poco del escrutinio provisorio, palabras o consideraciones acerca de la elección que hizo Unidad Ciudadana, la elección que hizo Cambiemos y también la comparación de provincia con el nivel nacional. La verdad es que nosotros vinimos acá a contar y a manifestar lo que hemos detectado de la maniobra. Y respecto a la elección general, la evaluación es esta. 2 de cada 3 argentinos han marcado un límite al proyecto de ajuste, y esta es nuestra primera lectura, porque por supuesto necesitamos, como todo movimiento político, hablar con los dirigentes para hacer el análisis fino de lo que pasó en cada localidad, porque además es cómo impactan las medidas de ajuste en cada localidad. Los resultados dan cuenta de eso, que hay zonas que se ven particularmente castigadas por el ajuste y algunas zonas que son muy beneficiadas por políticas que no contribuyen a la distribución de la riqueza. Me parece que en ese sentido hay que analizar, y es un análisis más fino que podemos hacer en estas 24 horas, en las cuales hemos estado inmersos además en desarmar y tratar de entender la maniobra para explicarla y poder denunciarla claramente. De todas maneras, efectivamente hay que reafirmar este concepto. El gobierno planteó un escenario de plebiscito. En ese plebiscito, 2 de cada 3 argentinos le dijeron no al ajuste. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, eso se canalizó mayoritariamente a través de Unidad Ciudadana, pero también dijeron no al ajuste quienes tuvieron opciones opositoras de otra naturaleza. Unidad Ciudadana está absolutamente satisfecha con el esfuerzo. Ustedes deben comprender que esta fuerza nació hace menos de 60 días, precisamente alrededor del 20 de junio. Y en una enorme desproporción de recursos frente a un poder que tiene en sus manos el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, y que además tuvo un fuerte acompañamiento de grupos dominantes, grupos mediáticos hegemónicos, grupos económicos, una campaña de una austeridad extraordinaria como la que tuvo Unidad Ciudadana, llegó a doblegar en ese plebiscito a las políticas de ajuste. ¿Por qué decimos esto? Porque también los que transitan por la provincia de Buenos Aires habrán visto enormes gigantografías, carteleras de los candidatos de Cambiemos. Nosotros no teníamos una gigantografía, no teníamos una cartelera. Hicimos la campaña básicamente con las redes sociales y el protagonismo de los ciudadanos. Y además habiendo atravesado políticas de persecución, de revanchismo, de estigmatización. Así que para nosotros es un resultado enormemente satisfactorio. Pero vamos a estar mucho más satisfechos cuando el gobierno termine de reconocer el triunfo de Unidad Ciudadana y esto se reafirme en el mes de octubre, como seguramente va a ocurrir. Buenas tardes, aquí Nicolás Trinchero de Radio del Plata. Hoy en conferencia de prensa también
los ministros Peña y Frigerio dijeron que van a esperar el resultado del escrutinio final dictado por la justicia. ¿Qué actitud y qué medidas van a tomar ustedes durante ese proceso y si van a acatar finalmente el resultado que salga de ahí? A ver, el escrutinio definitivo es un proceso que va a tardar unos 15, 17, 18 días, que se va a llevar a cabo, como dije, en La Plata, al cual van a concurrir todos los fiscales de todas las fuerzas políticas de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Los planteos que se deben hacer respecto de cada resultado de cada urna, de cada escuela, se abren, se transcriben y si no, se recurren y se revisa en base a otra documentación. El sistema, si es ejercido como corresponde y auditado y controlado por las fuerzas como es debido, es eficiente, no debería haber problema con el resultado del escrutinio definitivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso de la TV Pública. Quiero preguntarles qué medidas van a tomar ustedes de cara al 22 de octubre. Digo, ¿cuál es la estrategia electoral que van a llevar adelante para que esto no vuelva a pasar, lo que están denunciando no vuelva a pasar y que el 22 de octubre a la noche empecemos con las dudas sobre el recuento de votos? Digo, porque el mecanismo en definitiva es el mismo. Bien, respecto a eso, lo primero que vamos a hacer es lo que estamos haciendo ahora, hacer pública la maniobra para que no se pierda en el análisis de las elecciones, porque estas elecciones, este proceso eleccionario se vio interrumpido por una manipulación de la información. Primero, contarla, hacerla pública, aún más pública. Y lo segundo, conforme estamos cruzando los datos, vamos a generar y solicitar controles y auditorías en aquellos lugares que fueron estratégicos para que esta manipulación se produzca. A ver, no todo el circuito fue parte de la manipulación. Hubo lugares precisos, con responsabilidades funcionales precisas y toma de decisiones e instrucciones dadas precisamente para que se produzca esta manipulación de los datos y de la información. Una vez que los detectemos, vamos a solicitar los controles y también, si correspondiera y si hubiesen cometido delitos electorales, la responsabilidad de los funcionarios que hayan intervenido en las mismas. ¿Ustedes están previendo la posibilidad de que en octubre haya algún control adicional, veedores internacionales, en función de lo que están denunciando ahora? Mirá, veedores internacionales algunos hubo, la efectividad del contralor que ejercieron no la desconocemos, al menos nosotros. Siempre, cualquier elección en este país, siempre estuvo abierta a quien quisiera venir como veedor. Nosotros lo que sí tenemos que garantizar es optimizar nuestros mecanismos de control, solicitar más respecto de cuestiones que no están regladas y que la realidad nos indica que tenemos que controlar, que un telegrama al cual se escanea en una oficina de correo de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires sea la misma información palpable que le llega a un operador para su carga. En definitiva, es optimizar y verificar la trazabilidad de la documentación y la información. No, los veedores no lo descartamos ni no lo descartamos. Veedores internacionales se inscriben y siempre estuvo abierta la participación y creo que no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Yo quiero subrayar, la mayoría de ustedes son periodistas que han cubierto elecciones de manera más o menos frecuente, que desde 1983 hasta la fecha, nunca la provincia de Buenos Aires atravesó una situación de esta naturaleza. Nunca quedó pendiente un resultado, ni en el gobierno de Alfonsín, ni en los gobiernos sucesivos, jamás quedó pendiente un resultado de esta magnitud en la provincia de Buenos Aires. Este gobierno, que es la primera vez que tiene que supervisar una elección de este tipo, nos ha llevado a esta situación. Es más, recordábamos hace un rato una elección de tono relativamente parecido, como fue la que perdió Néstor Kirchner, que la perdió también por una diferencia mínima, creo que fue 1 punto y pico, y a las 11:30 de la noche reconoció la derrota.
Entonces, me parece que está muy claro que la responsabilidad está en el gobierno. No somos nosotros los que tenemos que dar garantías de la transparencia del comicio. Es el gobierno el que tiene que darlas. Los gobiernos de Alfonsín en adelante, todos los gobiernos dieron garantía de transparencia. Este gobierno, en su primer acto de responsabilidad en ese sentido, ha dejado a la provincia de Buenos Aires sin resultado electoral, ya casi a 24 horas de terminado el comicio. Por lo tanto, las preguntas acerca de esta cuestión fundamentalmente tienen que estar dirigidas a los que tienen esta responsabilidad de conducir el comicio. Hola. Sí, Moro, otra pregunta. Sí. Hablaba usted recién acerca de lo que significa un voto en términos de legisladores, entiéndase esto, senadores o diputados. Bien, la pregunta es la siguiente. Hace una hora el jefe de gabinete dijo de que este resultado a ellos los obliga a leer acerca de que deben continuar con una agenda. Y sobre esa agenda numeró alguna serie de puntos vinculados con los proyectos que envió el Parlamento. Esa suerte de puesta en escena que usted le atribuye al oficialismo, ¿cree que está vinculado con la cantidad de legisladores también y la posibilidad de instaurar una agenda de ajuste? Más que con la cantidad de legisladores, está destinada a crear una sensación político-cultural en el sentido de que supuestamente las políticas que ellos vienen practicando han sido respaldadas por la sociedad, cuando es exactamente lo contrario. Lo más grave de todo esto, además del daño que se le ha hecho al proceso democrático transformándolo en una maniobra publicitaria, es que el gobierno se autoengaña y cree que efectivamente, de tanto mentir, ha obtenido un respaldo y seguramente va a intentar efectivamente llevar adelante una reforma laboral que extienda la jornada laboral, del mismo modo que ocurrió en Brasil, a 12 horas, que avance sobre contratos interrumpibles, que precarice el trabajo, van a intentar modificar el régimen de la seguridad social. Por eso es muy importante para nosotros, para los que estamos en la vereda de enfrente de esas políticas, efectivamente en este caso sí, cómo se van a componer las cámaras, porque queremos darle en defensa de los intereses del pueblo argentino un protagonismo activo al Congreso. Ellos no. Ellos se conforman con este tipo de maniobras o con la criminalización del adversario político o con todo lo que intentó sacar de la escena el debate económico. Ese es otro triunfo de Unidad Ciudadana. Nosotros logramos finalmente poner esta agenda en donde debía ponerse, en los problemas cotidianos de la gente. Y todos los partidos de oposición reclamaron en contra del ajuste y finalmente la agenda que se impuso fue la del debate económico, por eso perdieron este plebiscito. ¿Está prendido esto? Sí. Buenas tardes. Una pregunta para Moró. Anoche, en la larga noche del búnker, se supo o se dijo que usted había intentado comunicarse 3 veces con Frigerio por teléfono, que no había sido posible, no le atendieron el teléfono. Esa es una pregunta, saber qué pasó, si esto fue así. La otra es un video que está circulando en redes sociales, tomado desde la sede del correo, donde supuestamente se verifica el que frenaron la carga de datos. No se llega a ver en los monitores si esto fue así o si había un problema técnico o de qué se trataba. Consultarle acerca de esas 2 cuestiones. Sí, efectivamente. Yo no recuerdo ahora con precisión el horario, porque ustedes comprenderán que ya estamos con un cierto grado de cansancio, pero en un momento de la noche, cuando se hacía evidente que habían puesto un pie sobre el freno de la transmisión de datos. Un amigo en ese momento me decía que la transmisión de datos era una tortuga enyesada. Yo quise hacer un paralelismo con el general Alaiz, pero bueno, es una cosa muy antigua. Lo cierto es que efectivamente en un momento dado intenté comunicarme con el ministro. Lo llamé a 2 teléfonos del ministerio, lo llamé a un celular que sabemos que es el que él lleva permanentemente. No obtuvimos ningún resultado. Yo le escribí un mensaje para dejar el testimonio de modo tal de que el día de mañana, si hay algún delito imputable, se pueda tomar el mensaje de mi pantalla, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Como no la ha tenido nadie, se encerraron en el silencio, al día de hoy no explican por qué razón 1.500 mesas de la provincia de Buenos Aires no han sido incorporadas al escrutinio provisorio. Y me hiciste otra pregunta. Bueno, sí, hay un video, pero además hay testimonios que naturalmente guardamos en reserva
para ver de qué manera esto va a ir avanzando. Hay testimonios de empleados del correo que dicen que a determinada hora les dijeron que se retiraran porque las cargas se iban a frenar. Hay testimonios de empleados del correo. Y además el propio subsecretario Adrián Pérez, en un momento dado, dijo, creo que ustedes lo deben de haber registrado, vamos a parar la carga cuando se llegue al 95% de las mesas. En paralelo le ordenaron a los empleados del correo, le dijeron textualmente, retírense porque a partir de este momento no tienen más trabajo. Sobre todas estas cosas van a tener que responder, eventualmente en el plano penal, y van a tener que responder también en el plano político, porque esto va a derivar en un pedido de interpelación al responsable de toda esta maniobra, que es el ministro del Interior, Frigerio. Buenas tardes, Jorgelina Vidal, de la agencia TELAM. Hace minutos, tanto Peña como Frigerio dijeron que el proceso había sido transparente y que con las herramientas obsoletas que se tenían era lo más transparente que se había podido hacer, e impulsaron la idea de volver a tratar en el recinto el tema del voto electrónico. ¿Ustedes hace un rato, si no entendí mal, descartan esa posibilidad de acompañamiento? Por supuesto que lo descartamos, y también descartamos y desconocemos el criterio de transparencia que manejan tanto el jefe de gabinete como el ministro. Transparente es la contratación de Indra en forma directa. Transparente es nombrar a tu compañero del secundario como juez con competencia electoral, lleno de denuncias. Transparente es 24 horas después no haber dado los datos. No, si hay algo que este proceso no ha sido, y no lo ha sido desde el principio, es transparente. Por lo cual, claramente vamos a defender el sistema electoral, que es el único que nos garantiza, porque el sistema tal como lo conocemos hoy es el que deja registro. El sistema electrónico no deja registro, sería el crimen perfecto. Yo temo realmente que este incentivo, y quedó demostrado cuando se discutió en el Congreso, múltiples agrupaciones de expertos demostraron hasta qué punto era poco fiable. Imaginémonos si están dispuestos con este sistema que deja huella física a llevar adelante esta manipulación de la información. ¿Qué harían con un sistema que no deja huella física o cuya huella es mucho más fácil de borrar? Indudablemente no hay manera, con un gobierno tan poco transparente que manipula las instituciones, repito, desde la empresa hasta el juez, de garantizar el voto electrónico. Bueno, muy bien. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias.